Gonzalo Goyechea, que tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para dialogar con la radio. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a todo el equipo, ¿cómo andan ustedes? Bien. ¿Cuántos milímetros cayeron en su localidad, Gonzalo? Y mira, unos 290 o más, porque la verdad que quienes medían se les ha así, textual, se les rebalsó el pluviómetro. Ah, A 290 se llegó a medir acá a 1000 metros del pueblo. Así que bueno, todos estaban con eso, se les rebalsaba el pluviómetro, pero 290 a 300. ¿Fundamentalmente el sábado o entre sábado y domingo? También domingo mucha lluvia. No, el domingo a la mañana. A ver, María Teresa tiene un problema histórico. María Teresa tiene 123 años y se formó en una cuenca cerrada. O sea, María Teresa es un pozo. El problema, si bien obviamente es el agua que cae en la zona urbana, pero el gran problema es el agua que cae a kilómetros alrededor en el campo, varias hectáreas que rodean a María Teresa. ¿Por qué? Porque esa agua de los campos ingresan al pueblo y del pueblo salen por un único canal que tenemos de grandes dimensiones. Entonces, ayer pasó que ya nos ha pasado otras veces, o sea, nunca hubo una inundación de estas dimensiones. Ajá. Nunca. Hemos tenido periódicamente, en el 2016 hubo un par de manzanas comprometidas, complicadas, pero nunca de estas dimensiones. Entonces, ayer, por ejemplo, empezó a llenarse de agua algunas viviendas de 3 o 4 manzanas, paró de llover a las 10 de la mañana, y a partir de ahí, cuando paró de llover, la cantidad de agua iba creciendo, porque llegaba el agua del campo. Entiendo. Entonces, hasta las 5, 6, 7 de la tarde, cada vez iba creciendo. ¿Por qué? Porque la salida por el canal, que salía a una velocidad terrible, con un ruido terrible, era menor que la que entraba desde el campo por todos los horizontes. Entonces, recién a las 6, 7 de la tarde se logró un equilibrio, que se ve que entraba la misma agua que salía, y a partir de ahí empezó a salir más de la que entra. Ahora está bajando, todavía yo justamente estoy recorriendo varias partes del pueblo que habían estado complicadas o con agua en las casas, no 10 centímetros, las casas que menos complicadas estuvieron, ya no tienen problema. Sí hay 8 manzanas, 10 manzanas que todavía tienen agua. ¿Y hubo evacuados y pudieron volver todos a sus casas o los tienen en algún lugar No, sí, están evacuados. ¿Cuántos? Tenemos más o menos 50 personas, 46 personas evacuadas en el hospital, no por una cuestión sanitaria, sino porque teníamos ahí un espacio y en un hotel privado que no tuvo problemas, pero después es innumerable, yo calculo que debe haber más de 100 personas, 100 y pico, que las ayudamos o fueron solas, tipo autoevacuados a casa de familiares o de amigos, que las casas no habían tenido problemas. Ahí estamos viendo en el streaming imágenes satelitales, aéreas de la cantidad de agua. Es impresionante la cantidad de agua. Usted me decía que están en un pozo, que históricamente han tenido inconvenientes. Se está haciendo una obra de contención de las aguas de la región, ¿no? No, acá se hizo una obra muy importante. Acá hubo una inundación similar, quizá no tanto como esta, como en 1960, dicen, y a partir de ahí, en 1965, 67, se construyeron 2 canales, uno hacia el sur y uno hacia el norte. Funciona solamente el del norte, porque el del sur va, ¿cómo te puedo decir?, levantando el nivel, tiene que superar una loma muy grande. Entonces se anula ese porque primero te saca el agua, pero cuando levanta el nivel del agua te lo termina metiendo al agua al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos un canal, el canal norte, que funciona bien, y en el 2022 se remodeló totalmente, se agrandó, se hizo un bypass, se hizo una obra muy importante, la empezó el gobierno de Perotti, la terminó el gobierno de Puyaro. Tengo que reconocer que hubo una política de Estado, que la verdad que se trabajó muy bien más allá del cambio de gobierno, quien lo inició, fue bárbaro, y funciona bien, pero no da abasto, y acá, no sé, un anillado se dificultaría mucho organizar un anillado, pero bueno, las obras que hay a futuro no son ninguna, prevé un acontecimiento meteorológico de esta magnitud. Magnitud. Yo podría decir insultar al gobierno, y la verdad que tengo que reconocer eso. Nada
solucionaría un acontecimiento meteorológico de estas dimensiones. Se entiende. Le pregunto también si en materia productiva las pérdidas van a ser muy significativas. Obviamente que lo más importante es la vida humana, las casas, las residencias, pero en materia productiva seguramente el impacto va a ser enorme también, ¿no? Sí, va a ser grande. Nosotros tenemos, todo el agua del campo ingresa a María Teresa. Tenemos el beneficio de que te entra un montón del campo, pero tenemos el beneficio que está la ruta 14 al costado de nuestro pueblo. Entonces, del campo del oeste queda contenido por la ruta. Todo ese campo está bajo agua. Desde siempre se priorizó el tema de la zona urbana, pero el campo sí va a tener complicaciones, pero no creo que por la época que se da, no creo que sea tan grave. Entiendo. Por la época de los periodos de siembra cosecha, no creo que sea tan grave. Seguramente se perderá algo de trigo, seguramente estaban algunas siembras haciendo anticipadas, pero no creo que sea de gran magnitud. Bueno, usted me decía que afortunadamente dejó de llover ya, ¿no? 290 milímetros hasta el domingo y ahora empezó a escurrir un poco el agua. Sí, dejó de llover ayer a las 10 al mediodía, llovinó un poquito, pero dejó de llover cerca del mediodía y ahora da un pronóstico bueno, así que bueno, asistiendo a la familia y pudimos dar suministro eléctrico, lo habíamos cortado a propósito por el peligro que implicaba y después, bueno, sectorizamos, se le dio electricidad a todos los barrios, a todas las cuadras que no tienen agua en el interior. Y bueno, tuvimos problemas con el agua potable, pero lo pudimos solucionar, así que bueno, ahora estamos solucionando. El problema va a ser mañana, a medida que se van saliendo el agua de las viviendas. En María Teresa tenemos solamente el 15% de cloacas. A pesar de ser la zona más productiva del país, y a pesar de lo que se van en retención, en IVA, en ganancia nación, lo que se va a provincia en un montón de impuestos, no tenemos sistema de cloacas. A pesar del dineral que se va a esta zona, son una zona de mucho campo, muy productiva. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos pozo ciego. ¿Qué significa? Que lo primero, cuando las viviendas tienen problemas que viene el agua, lo primero sale por las rejillas y por el inodoro. Imagínate la mugre y el problema sanitario que hay. Ahora que se va el agua, lo último que se va es eso, sirve a borbotones por la presión que reciben los pozos ciegos. ¿Me explico? Salen por la rejilla. Entonces, bueno, ese va a ser el problema. Limpieza, lavandina, prevención, ese va a ser el problema. Gonzalo, gracias por el testimonio de radio. Ojalá que mejore rápido el panorama. Un saludo. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa, esta localidad del departamento General López, en el sur de Santa Fe, 290 milímetros. Hasta ayer a la mañana, una ciudad muy afectada, veíamos recién imágenes satelitales, ahora afortunadamente dejó de llover hace un rato, está escurriendo el agua, pero bueno, ahora cuando baja hay que hacer la tarea de limpieza de los hogares, tienen apenas el 15% de cloacas en el casco urbano, con lo cual los pozos ciegos se han desbordado, y decía que ninguna obra puede mitigar el impacto de 290 milímetros caídos en algo más de 24 horas. 7:29, ahora en la mañana. Ya volvemos. Hay mucho más en